Buenos días, ¿cómo están? Hoy viernes 22 de mayo del 2020 haremos el curso de literatura. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Muy bien, empezamos. El tema del día de hoy se trata que vamos a aprender a reconocer a los tipos de narradores que existen en las historias. Anteriormente ya hemos hablado sobre los tipos de textos. Ahora vamos a hablar sobre el narrador que cuenta la historia. Muy bien, empezamos. Por ejemplo, hay varios tipos de narradores. ¿Listo? Pero antes necesitamos saber qué es un narrador. ¿Tú lo sabes? Muy bien. En las historias siempre va a haber un narrador quien nos va a contar la historia, lo va a relatar. Eso no significa que el narrador va a ser lo mismo que el autor, el que escribió la historia. No. El autor escoge a un narrador apropiado para que relate la historia y sea más interesante. Muy bien. ¿Quiénes son los tipos de narradores que observaremos hoy y aprenderemos? Muy bien. Tipos de narradores. El omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Viene de la palabra lo sabe todo. Lo sabe todo. Muy bien. El otro tipo es el testigo. El testigo es el que va a presenciar, va a observar a su criterio, a su opinión, cómo suceden las cosas. Muy bien. Pero no va a participar en los personajes. Tal vez fue un personaje, pero no participa en la escena. Muy bien. Siguiente. Un narrador personaje. Eso sí hemos visto muchas veces en las historias. Muchas veces el mismo personaje principal o secundario cuenta la historia a sus propios pensamientos, a sus propios sentimientos. Muy bien. También hay narradores, narrador interlocutor, o también se llama el narrador monólogo. Monólogo interlocutor significa que va a hablar consigo mismo. Consigo mismo va a hablar. A quien le va a contar la historia es a sí mismo. Muy bien. Ahora empezamos con el narrador omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que lo sabe todo. Nos cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje del relato. Este narrador lo sabe todo, explica y todo lo entiende. Es conocido como Dios, que lo sabe todo. Sabe los sentimientos de los personajes, sabe qué es lo que va a suceder, lo sabe todo. Muy bien. Sí, hemos observado, hemos visto que hay narradores así. La gran mayoría son así, que lo saben todo y nos ponen curiosidad, entusiasmo. Muy bien. Por ejemplo, escuchen esta historia.
El narrador es omnisciente, lo sabe todo, 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 y lo va a contar así. La mañana 22 de mayo, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Se dan cuenta? El narrador omnisciente lo sabe todo, está contando todo sobre Gregorio, sabe lo que va a suceder, sabe lo que está pasando. Muy bien, y eso es un narrador omnisciente que lo sabe todo, lo explica todo. Muy bien, lo estás haciendo genial. Seguimos. Ahora vamos a ver el narrador, personaje. ¿Qué era? Muy bien. Aquí el personaje nos va a relatar la historia, nos va a contar la historia. Muy bien. Por ejemplo, es un personaje de la historia. Puede ser el protagonista principal o también puede ser un personaje secundario. Nos va a contar la historia desde su punto de vista, cómo piensa, cómo siente. O sea, a su criterio nos va a contar la historia. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes han visto la película Crepúsculo. Muy bien. ¿Sí? Crepúsculo está escrito ha salido la película de una obra literaria. ¿Sí? Y en la obra literaria, igual que la película, nos habremos dado cuenta que Bella, la protagonista principal, es la que nos cuenta la historia a su punto de vista, a su criterio. Ella es la que cuenta la historia, cómo conoció a Edward, de quien se enamoró, ¿verdad? Es una historia de amor muy bonita, acción, muy bonita, pero la narradora va a ser Bella. Ella va a contar la historia a su criterio. Y si no lo han visto, les invito a verla o a leer la obra, que es muy extensa. Muy bien, ejemplo. Por ejemplo, vamos a leer este texto, que es de un narrador personaje, que el personaje lo va a contar. Estaba segura de que era un sueño en un 99%. Las razones de esta certeza casi absoluta eran, en primer lugar, que permanecía en pie, recibiendo de pleno un brillante rayo de sol, la clase del sol intenso. ¿Se dan cuenta? El personaje principal está contando a su criterio lo que siente, lo que piensa. ¿Se dan cuenta? Es un personaje el que está contando. Muy bien. Lo están haciendo genial. Ahora vamos a ver al narrador, testigo o observador. El narrador testigo es el que va a presenciar la historia y lo va a contar también según a su criterio, a su pensamiento, como ha observado. O sea, no lo sabe todo, sino como ha podido observar. Está o estuvo dentro del mundo narrado. Puede estar o estuvo. Sin embargo, no participa activamente en los hechos, o sea, no va a estar participando en la misma narración. Cuenta solo lo que puede ver o escuchar. Por ejemplo, yo observé algo, escuché algo y yo lo voy a contar como lo escuché o lo observé. No significa que yo lo viví. Muy bien. Su relato también
se va a usar en tercera persona. Muy bien. Por ejemplo, ahí está la imagen, un testigo, el que ha escuchado, ha observado y lo va a contar como lo ha visto, ¿sí? Pero no significa que lo haya vivido. Muy bien. Ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí un texto de un narrador testigo. Cierta mañana, luego del gran accidente de la calle San Martín, vi que dos hombres guardaban herramientas en sus bolsos. Supe de inmediato que ellos habían sido los causantes de tantas muertes. ¿Se dan cuenta? Es un testigo, el que presenció el hecho, el que observó el hecho, ¿sí? El que lo vio y lo está contando según cómo él cree que sucedió y está analizando según a su criterio, el testigo. Muy bien. Muy bien, lo estás haciendo genial, de maravilla. Seguimos. Ahora vamos a ver un narrador interlocutor, o también es conocido como un monólogo, que significa que se va a contar la historia a sí mismo. Es como si se estuviera hablando a sí mismo. Muy bien. Es una voz que habla a sí mismo. Usa el pronombre tú para estructurar el relato. Por ejemplo, vemos, es un monólogo. Está relatando la historia, pero a sí mismo. Ejemplo. Por ejemplo, tenemos un texto de un narrador interlocutor, o también conocido como un monólogo. Muy bien. Leemos. Ya he dicho que yo no había comentado nada con Imaz, mucho menos con Carpanta. ¿A qué pues tales palabras? ¿Cómo se había enterado de lo que yo sentía? ¿Se burlaba de mí o acaso quería ayudar a su hermana Magdalena, que parecía tan inhibida como yo mismo a la hora de manifestar sus sentimientos? La posibilidad de que se tratara de esto último alentaba mi esperanza. ¿Se dan cuenta? El narrador monólogo o interlocutor está contándose la historia a sí mismo, está hablando consigo mismo. Muy bien, bravo. ¿Se dan cuenta cómo podemos diferenciar los tipos de narradores? El autor escoge a estos tipos de narradores para que la historia sea más atractiva y más motivadora. Muy bien, lo has hecho genial, de maravilla. Muy bien, ahora realizaremos un juego. Ya lo conocen a nuestro amigo orangután preguntón. Nuestro amigo orangután preguntón nos va a hacer las siguientes preguntas. Tienes que estar atento. Muy bien, listo y preparado. Tienes que leer este relato. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya encontraste qué tipo de narrador es? ¿Será un narrador testigo, el que observó el hecho desde lejos? ¿Será un narrador omnisciente que lo sabe todo? Todo. ¿Será un narrador personaje que va a contar la historia como lo observa, cómo lo siente, cómo lo vive, según a sus propios pensamientos? Puede ser un personaje protagonista o un personaje secundario, pero participa en los hechos. Ese es un
personaje. ¿Puede ser? O puede ser un narrador, interlocutor o monólogo que se cuenta la historia a sí mismo. ¿Se está contando la historia a sí mismo? ¿Será un narrador personaje que está contando la historia como lo siente, como lo vive? ¿Será un narrador omnisciente que lo sabe todo? ¿Será un narrador testigo que ha observado los hechos desde lejos? Muy bien. A, narrador omnisciente. B, narrador testigo o observador. C, narrador personaje. D, narrador interlocutor o monólogo. ¿Cuál es? TikTok, 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 TikTok. La C es un narrador personaje. Estaba segura de que era un sueño en un 99%. Lo está contando la protagonista. Muy bien. Y es un personaje. Muy bien. ¡Bravo! Lo están haciendo de maravilla. Seguimos. Quiero que leas este texto. Muy bien, si ya terminaste de leer, ahora quiero que me ayudes a encontrar qué tipo de narrador está contando la historia en este texto. A, será un narrador omnisciente que lo sabe todo y que lo explica todo. B, será un narrador testigo o observador que observó desde lejos algún hecho y lo está contando a su criterio. Será un narrador personaje que está contando la historia como lo está viviendo. Será un narrador interlocutor o monólogo que se está contando la historia a sí mismo, está hablando consigo mismo. ¿Ya lo encontraste? TikTok, 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 TikTok. La respuesta es narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque la historia está contándolo un narrador que lo sabe todo. ¿Qué es lo que va a suceder? La mañana 22 de mayo, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero. ¿Se dan cuenta? El narrador lo sabe todo, sabe lo que va a suceder, lo sabe todo y lo explica todo. Muy bien. Lo están haciendo genial. Ahora quiero que lean ese texto. Muy bien. Si ya terminaste de leer, o le puedes poner pausa si no terminas. Muy bien. Ahora lo vamos a comparar. Muy bien. ¿Será un narrador omnisciente quien nos cuenta la historia? B, ¿será un narrador testigo o observador el que está observando desde lejos cómo sucede el hecho? ¿Será un narrador personaje que cuenta la historia cómo siente, cómo piensa, cómo lo vive? ¿Será un narrador interlocutor o monólogo que cuenta la historia a sí mismo, habla consigo mismo? ¿Cuál es? TikTok, 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 TikTok. La respuesta es D, narrador interlocutor
o monólogo. ¿Por qué? Porque se está contando la historia a sí mismo. Ya he dicho que yo no había comentado nada con Minaz, mucho menos con Carpanta, a que pues tales palabras, como se había enterado de lo que yo sentía, se burlaba de mí o acaso quería ayudar a su hermana Magdalena, que parecía tan inhibida como él. ¿Se dan cuenta? Está hablando consigo mismo. Muy bien. Muy bien, lo estás haciendo genial. Ahora quiero que leas ese texto. Muy bien, si ya terminaste de leer, ahora quiero que me digas qué tipo de narrador es. ¿Será un narrador omnisciente? ¿Será un narrador testigo observador, el que observa los hechos desde lejos? ¿Será un narrador personaje que cuenta la historia como siente, como lo vive? ¿Será un narrador interlocutor que habla con sí mismo, se cuenta la historia a sí mismo? ¿Cuál es? TikTok, 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 TikTok. La respuesta es testigo o observador. Porque cuenta la historia como lo está observando desde lejos, como él cree que está sucediendo las cosas. Por ejemplo, cierta mañana, luego del gran accidente de la calle San Martín, vi dos hombres que guardaban herramientas en sus bolsos. Supe de inmediato que ellos habían sido los causantes de tantas muertes. ¿Se dan cuenta? Es un testigo el que presenció desde lejos el incidente y lo está contando a su criterio. Muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Bravo, bravísimo! Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Genial! Recuerden que sus puntos se van acumulando. ¡Bravo! ¡Lo han hecho genial! Muy bien. Ahora les invito a que realicen su hoja de trabajo para poner en práctica lo aprendido. Un abrazo.